Viajamos hasta la región de Valparaíso para conocer a niños, niñas y jóvenes que realizan creaciones cinematográficas y que desarrollan su creatividad gracias a estas. Fuimos al Colegio Cordillera de Las Condes, donde pudimos conocer a unos alumnos que crearon un sistema que sirve para la reutilización de las aguas grises y así cuidar el medio ambiente. Nos trasladamos hasta el Estadio Nacional para conocer un poco más sobre una interesante disciplina, la natación artística, y cómo nos entrega múltiples beneficios. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de ¿Qué sucede? Hoy tenemos preparado un gran programa. Sí, Domi, porque Ari fue a Valparaíso a reunirse con Lucas, que tiene su propia productora audiovisual, y con niños, niñas y jóvenes que realizan sus propias piezas cinematográficas. Conozcamos más en la siguiente nota. Estamos en Valparaíso, en el espacio de la compañía, donde conoceremos a Luca y Benjamín, que son creadores de su propia productora audiovisual, Pop Resource. ¡Vamos a conocerlos! ¿Por qué creaste tu productora? Bueno, la productora nació de muchas ideas. A mí se me ocurren constantemente proyectos, cosas, y teniendo muchos amigos en este tipo de temas alrededor del mundo, al igual que aquí, yo pienso que es muy bueno para mí poder publicitar estos proyectos, poder ser escuchado ya con un grupo. Bueno, el nombre bien en realidad es un juego de palabras, porque el término vendría siendo en inglés recursos humanos, pero nosotros no nos especificamos en los humanos, no nos especializamos en eso. Nuestro trabajo suele ser títeres, doblaje y animación. ¿Pero por qué me pegó? Vamos, muchachos. Me gustaría saber por qué ustedes se interesaron en el cine. Yo debidamente porque a mí me encantaba ver películas en televisión abierta, ver DVDs, VHS, películas antiguas, y me encantaban más las caricaturas, los shows con humor físico, y también me he interesado mucho en otros trabajos audiovisuales. Siempre me ha gustado el cine, siempre he crecido viendo películas, viendo cómo las hacen, pero yo vívidamente recuerdo ver películas y las que más me interesaban eran las que me provocaban miedo, me provocaban algo más fuerte, porque me gustaba la idea de algo creado con el propósito de igual desafiar un poco mi mente. ¿Cuáles han sido sus primeras creaciones? Bueno, primero fue un cortometraje para colegio, un par de stop motion que yo realicé durante el estallido social, y el cortometraje se trataba de eso. Audiovisual fue los talleres de ojo de pescado. Cuando era más chico, siempre documentaba cuando me regalaban un juguete, me regalaban algo. Me gustaba siempre grabar, inventar una historia o inventar un personaje a partir de eso. Al jugar, claro, pero al mismo tiempo esa idea de poder crear algo visualmente con una historia se quedó conmigo siempre. Al igual que Lucas y Benjamín, existen muchos más jóvenes que están creando y aportando en el mundo del cine, como lo hacen los participantes de los talleres de creación cinematográfica y audiovisual de la Corporación Cultural Ojo de Pescado. ¿Cómo funciona este taller? Bueno, uno se une al grupo con el que esté y uno siempre empieza primero buscando el concepto, la idea, y a veces se juegan juegos, se inventan historias para poder crear lo que vendría siendo el guión. Después te van enseñando las maneras, las prácticas para poder crear el corto, el filme, lo que uno quiera hacer. Y se pasan el resto de los días en rodaje. ¿Por qué se unieron a este taller? Yo creo que más como por el interés que te causa que te como propongan algo así, porque igual no es algo que puedas hacer todos los días. Es que también puedes aprender nuevos métodos en cómo ocupar las cámaras. El compañerismo también se trabaja mucho. ¿Qué han aprendido de este taller? Me gustaría saber a lo mejor qué enseñanzas se llevaron o qué aprendieron en general viendo, escuchando. Tú, para lograr algo y tener el resultado de algo que llevas trabajando, tienes que trabajarlo mucho. Que no siempre al primer intento te va a salir. Pero si tú experimentas y vas probando con distintos métodos, va al terminar funcionando.
podría enseñarte sería lo del stop motion, que es una forma muy fácil de crear cualquier cortometraje, ya que lo podías hacer hasta tú sola en tu casita. Consiste en ir tomando la figura que quieres capturar y le vas sacando una foto, lo vas moviendo hacia el movimiento que tú quieres. Le sacas otra foto y lo mueves. Y así hasta que formes el cortometraje tú sola. Y ponemos ahí y sacamos una foto. Muévela un poquito más hacia acá. Que sea poquito, que no se note. Ajá. Otro más. Chiquitito. Ahí. Ya. Y se ve como si tuvieras un movimiento. Además de los talleres, esta corporación organiza el Festival Internacional de Cine Ojo de Pescado, un certamen anual donde jóvenes, niños y niñas de Chile y el mundo participan con sus propios cortometrajes, largometrajes, series, entre otros contenidos audiovisuales. Incluso los jóvenes de estos talleres han participado de jurado en este festival. Particularmente lo que yo más disfruto siempre, la competencia de jóvenes cineastas, poder igual reconocer a todas estas personas jóvenes que desde sus culturas, desde sus experiencias pueden igual decir algo súper único. Creo que ser jurado como que ayuda muchísimo a desarrollar como las habilidades como críticas, así, y a apreciar las películas de una forma diferente considerando muchas más cosas. Y además que a veces como que eran jurados mixtos de diferentes edades y se formaba como un ambiente de conversación súper interesante así entre adultos y niños, que era súper bacán. ¿Por qué creen que más niños, niñas y adolescentes deberían participar de este festival? Que yo creo que es importante porque igual podrían llevarlo como de otra manera, igual una manera quizás más entretenida, como quizás más ilusión, como más emoción, que igual la daría como un adulto, que igual como los mensajes o la perspectiva que tienen es claramente distinta a lo que tiene un niño, como decía anteriormente. Es importante. Yo creo que sería muy bonito como expandir este gusto por el cine para más niños, porque es una cosa muy valiosa que se pueden llevar acá adentro. Oye, Vicente, me encantó esta nota. ¿Sabes por qué? Porque está incluyendo a niños que estén como aportando en todo lo que tenga que ver con cine, cinemática, stop motion. Y además, como decía él, hay que reconocer que también los niños también son como más creativos y también, como decía la otra niña, los niños tienen una diferente capacidad para ver el mundo. Así es, Domi, muy buena observación, porque yo también encontré eso, que gracias a este tipo de talleres o cosas que podemos hacernos partícipes nosotros, podemos expresar nuestro punto de vista ante muchas cosas que nos pasan en el día a día y podemos también despejarnos un rato y pasar un buen rato. Llegó el momento de conocer algunas de las noticias más destacadas de esta semana. ¿Sabías, Domi, que el cabello humano también puede ayudar a limpiar el planeta? ¿En serio? Así es. La Fundación Matter of Trust creó un innovador sistema de limpieza de aguas con pelo. Lo han probado en distintas partes de nuestro país, tales como mares y lagos. Incluso hicieron una intervención en el río Mapocho. Este innovador sistema se llama Petropelo. Está compuesto por 4 kilos de pelo y limpia hasta 20 kilos de hidrocarburos, aceites, metales pesados o petróleo. Estos días se informaron los resultados de la prueba PISA, Programa Internacional de Evaluación de Alumnos, que organiza la OCDE y mide índices de lectura, matemáticas y ciencias, además de otras habilidades educativas. Entre los resultados, Chile destacó por liderar en América Latina en los resultados sobre pensamiento creativo, pero aún está bajo el promedio de OCDE de resolución en conflictos sociales y habilidades lectoras o matemáticas. Durante estos días se discute en el Congreso la ley que prohibiría el uso de celulares y dispositivos tecnológicos en los colegios. Esta medida ya fue aprobada por la Comisión de Educación en la Cámara de Diputadas y Diputados. Sin embargo, el proyecto de ley también propone excepciones. Por ejemplo, que los aparatos móviles sean un apoyo para necesidades educacionales especiales, en caso de emergencias, o que él o la estudiante lo requiera por sus condiciones de salud. Y a propósito de esto, se publicó un estudio entre la BBC y la Escuela Técnica Universitaria Media City de Inglaterra,
quienes le propusieron a 10 estudiantes una desintoxicación tecnológica. ¿En qué consistió? Estar sin celulares inteligentes durante 5 días. A pesar de la angustia que provocó en algunos de los participantes, entre los resultados se pudo notar cómo los jóvenes destinaron más tiempo a sus familias e incluso cómo mejoraron sus hábitos de sueño y descanso. Oye Vicente, con respecto a la última noticia, yo encuentro que es súper importante que uno haga ese tipo de proyectos porque que uno se aleje de un objeto tecnológico como celulares, tablets, computadores o televisores, yo creo que también ayuda a la salud y a que uno también se despeje de las pantallas porque primero para las personas que tienen problemas de la vista y también para que las personas se concentren más en los estudios también. Sí, Domi, porque hay veces que estamos como tan pegados a las tecnologías, a los celulares, al computador, que a veces nos olvidamos de nuestro entorno, de nuestras familias, como lo decían ella, o de hábitos como el descansar bien. Y ahora nos separamos por unos minutos, pero ya volvemos con más de ¿Qué sucede? Ya estamos de vuelta en ¿Qué sucede? Y queremos conversar sobre un tema que tiene que ver con nuestros derechos y deberes. Sí, porque queremos entender mejor la ley de responsabilidad penal adolescente y los conceptos que debemos manejar para comprenderla. Para esto, hoy nos acompaña Yanina Mondino, abogada de la Defensoría de la Niñez. Bienvenida, Yanina. Bienvenida. Muy buenas tardes, Dominga, muy buenas tardes, Vicente. Un placer estar con ustedes. Buenas tardes, Yanina. Yanina, ¿en qué consiste la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente? La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente es una ley especial para los y las adolescentes que han cometido delitos, ¿sí? Es una ley que se aplica para adolescentes mayores de 14 años y menores de 18. Es un estatuto especial respecto del cual lo más importante es que la decisión tanto judicial o bien en la parte investigativa sea la mejor para ese niño, niña o adolescente. Establece sanciones o medidas que son especiales para ese grupo de la población y diferenciadas de los adultos. No lo sabía, la verdad. ¿Por qué es importante que conozcamos esta ley? Primero porque es su derecho, el derecho a la información es un derecho de todos los niños, niñas y adolescentes y es importante que todos los que intervenimos en el sistema penal, es decir, el tribunal, el fiscal o el defensor, les informen cuáles son sus derechos, entre ellos el derecho a tener representación jurídica o un abogado, el derecho a ser oído, a que cualquier decisión sea la mejor para aquel niño, niña o adolescente. ¿Y cuándo una actividad se puede considerar delito? Los delitos en Chile están establecidos en un libro que se llama Código Penal. Todos los delitos deben estar establecidos por ley. Ninguna persona puede atribuir una acción o una omisión de forma arbitraria o inventada por un organismo. ¿Esto qué significa? Que cualquier acción u omisión va a estar establecida en una ley, que en este caso es el Código Penal, donde se tipifican o se establecen todas y cada una de las conductas establecidas que pueden ser sancionadas como delitos. ¿Por qué es importante así como que uno logre comprender cuándo y cómo está cometiendo un delito? Por ejemplo, si uno sabe que está haciendo algo malo, pero no sabe si lo pueden sancionar. Bueno, ahí es importante tener en consideración primero de que las conductas jamás van a ser atribuibles arbitrariamente, no es porque a alguien se le ocurra, sino que deben estar establecidos en este libro que yo les hablo, que es el Código Penal o en leyes especiales. Los delitos que cometen los adolescentes generalmente afectan, por ejemplo, o a las personas o a la propiedad. En términos más sencillos, por ejemplo, el delito de lesiones, que es cuando uno agrede físicamente a otra persona, o a la propiedad, que son los delitos que normalmente nosotros conocemos, como el delito de hurto, el delito de robo, en algunos casos los delitos que están en contra de la ley de drogas, como el abuso, ¿cierto?, la posesión o la tenencia de sustancias ilícitas. Es importante que esta información esté trabajada desde las instituciones en un lenguaje que sea sencillo para los y las adolescentes, precisamente para conocer en qué casos yo podría cometer o no un delito. ¿Y qué pasa si un adulto u otra persona me incita a realizar una actividad ilícita?
ahí hay dos ámbitos que son importantes de considerar. Uno, en que aquel adulto que realiza esa acción, en el evento de que sea sancionado o condenado, su penalidad va a ser más grave. ¿Por qué? Porque nuestra legislación dice, ojo, a los niños los tenemos que proteger, los tenemos que cuidar y por tanto en ningún caso los vamos a utilizar para cometer delito. Y ahí lo que hace la ley, en términos sencillos, agrava esta sanción. Pero por otro lado también tenemos que considerar que al momento de un niño o un adolescente esté siendo utilizado para cometer un delito, está siendo víctima, ¿cierto? Y por tanto va a requerir de mayor intervención de parte de un ámbito que es el ámbito más bien familiar, de protección especializada, y va a requerir mayor reparación porque está siendo utilizado para la comisión de un acto ilícito. En el caso de que uno ocupe la inteligencia artificial, ¿cómo se puede penalizar? Sí, bueno, ahí Dominga, Vicente, tenemos hartas brechas como Estado. Lamentablemente no tenemos una ley integral que regule la inteligencia artificial. Estamos un poco atrás en relación a otros países que sí la han podido regular. Y es importante regular la inteligencia artificial porque puede ser una herramienta importante de prevención. Por ejemplo, nos podría detectar situaciones abusivas que estén en las redes sociales, ¿cierto? Y podría detectar determinadas situaciones que inmediatamente hagan bajar ese material abusivo. Sin embargo, hoy día las empresas no tienen una obligación en relación a esa regulación. Por tanto, desde ahí, desde el rol del Estado, de la sociedad civil, de los mismos niños, niñas y adolescentes como defensores de derechos, tenemos que promover a esta regulación para sancionar, no solamente desde un punto de vista penal, sino que también sancionar y incentivar a la empresa en esa regulación. ¿Y cómo nos podemos proteger en estos casos donde es la tecnología la que se usa para realizar un delito? Hay varias herramientas y esto responde a algunos estándares, es decir, organismos internacionales que nos ayudan a entender cómo tenemos que protegernos y utilizar la inteligencia artificial como una herramienta positiva y no negativa, ¿cierto? Y desde ahí la primera recomendación tiene que ver con el control parental. Si hay algo que a mí como adolescente me está generando algún ruido, me hace sentir incómoda, ayudarme, ¿cierto?, con al adulto responsable, con mis padres, con este hermano, con alguna tía, ¿cierto?, que me pueda orientar respecto a aquello. Es importante que se promueva desde los establecimientos educacionales un uso responsable de los medios tecnológicos, porque no es algo que te enseñan en el colegio, es algo que de forma autónoma cada uno de los niños, niñas y adolescentes está inserto en los medios de comunicación, en los medios sociales en general, y por tanto, más que prohibir el uso, es la regulación y el control, ¿cierto?, de los adultos responsables. ¿Qué derechos deben respetarse en el caso de que se aplique esta ley? Hay varios derechos que se tienen que respetar. Dentro de ellos, el derecho a la defensa o a contar con un abogado. También el derecho a ser oído. Es importante que escuchemos a los niños. Por otro lado, el derecho a que la decisión que se tome sea la mejor decisión para ese caso, en particular las necesidades de ese niño. Por otro lado, a estar separado de los adultos. Recordemos que este estatuto especial de responsabilidad penal adolescente establece obligaciones de separación. No debiese en ningún caso un adolescente estar en compañía o mezclado, ¿cierto?, con un adulto. Esos son los derechos en términos generales y, por supuesto, ser tratado con dignidad, con respeto, no sufrir apremios o tratos indignos, ¿cierto?, de parte de los encargados o del sistema judicial. ¿Cómo podemos, la policía cuando nos pare, cuál es el trato que tienen que tener ellos? ¿Cómo nos pueden pedir la cédula de identidad? ¿Nos pueden pedir información? Vicente, esa es una de las preguntas que nos llega harto a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, particularmente con el control que puede hacer Carabineros con las y las adolescentes. Y ahí contarles que no hay un control preventivo con las y los adolescentes, por tanto, si no hay un indicio o una sospecha de que aquel adolescente cometió un delito, no debiesen en ningún caso hacerle este control preventivo, ya sea revisarle las mochilas o bien de pedirles la cédula de identidad, salvo que hayan estos indicios, que es básicamente, por ejemplo, lo establece la misma ley, que tiene que ver con
por ejemplo, no estar encapuchado, ¿cierto? O haber sido sindicado por una persona como él cometió el delito. En esas circunstancias se podrían detener, pero no es preventivo, como sí ocurre en los adultos, donde efectivamente ahí se puede hacer este control preventivo de detenerte y preguntarte tu cédula de identidad. Muchas gracias, Janina, por contarnos más sobre este tema tan interesante. Muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Oye, Domi, qué importante el tema que recién estábamos hablando, ya que es algo que nos afecta a todos y al final hay que estar súper informados con esto. Sí, además porque uno tiene que estar seguro de lo que está haciendo, sobre todo si ahora, con las aclaraciones que nos da Janina, ahora yo me siento mucho más segura de qué se considera delito, qué se considera hurto, los diferentes derechos y sobre todo lo que uno tiene que tener cuidado y preguntarle también a los papás si algo les incomoda. Sí, pues súper importante. ¿En qué sucede? Estamos conociendo más sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y hoy queremos contarles sobre una iniciativa que se enmarca en el 6, agua limpia y saneamiento. Elías fue al Colegio Cordillera de Las Condes y estuvo con Ricardo e Ignacio, dos estudiantes que crearon un sistema muy novedoso que ayuda a no desperdiciar el agua. Veamos cómo le fue. Cuando nos lavamos las manos, nos lavamos los dientes o usamos la lavadora, ¿te preguntas qué pasa con esa agua? A este residuo hídrico se le denominan aguas grises y a menudo son desperdiciadas en nuestros hogares. Ahora, si es que son litros y litros de aguas que no tienen un uso, imagínate la cantidad de agua que se desperdicia en un colegio. Dos estudiantes de segundo medio del Colegio Cordillera de Las Condes no tan solo se hicieron esta pregunta, sino que también encontraron una solución. ¿Qué es un decantador? Bueno, un decantador es un sistema por el cual el agua, las aguas grises, las cuales vienen de los lavamanos con tierra, jabón, entre otras cosas, va a pasar por una serie de filtros hasta llegar a que esa agua se pueda utilizar para el riego de las plantas y así reutilizar esa agua gris. ¿Cómo se le ocurrió esta idea? A ver, principalmente pensamos en un problema que es muy grande a nivel mundial, que sería el agua, porque tuvimos varios como proyectos que podrían ser electricidad, pero el agua principalmente es un fundamental problema que hay en estos momentos, entonces pensamos en reutilizar estas aguas. ¿Y podrían mostrarme cómo funciona este decantador? Obvio. El agua del baño que está arriba, que son 10 lavamanos, calculamos aproximadamente que cada lavamano suelta alrededor de medio litro cada vez que uno lo abre. Entonces, toda esa agua va a caer por estos 3 filtros, se va a decantar la tierra, el jabón va a quedar en lo más alto debido a que su densidad es menor a la del agua y va a pasar por estos 3 filtros hasta llegar al contenedor grande, donde ahí se va a retener esa agua que se puede llamar pura para regar todas las plantas del sector. ¿Y qué pasa con la tierra que queda debajo? Bueno, esa tierra va a quedar por un tiempo y cada ciertos meses se tiene que hacer una mantención y sacar toda esa tierra. Y finalmente, para la manguera va a salir por este tubo y por acción de la bomba va a salir impulsada por la manguera. ¿Y ese lo usan para regar todas estas plantas? Para regar las plantas. Todo el agua que se encuentra en este contenedor va a ir en esa dirección hacia el motor, que está siempre encendido principalmente para que, y también está siempre con agua, para que el motor no se funda. Tiene alta potencia, así que mejor vamos para allá. Ah, pero sale clarita el agua. Sí. Yo pensé que iba a ser como blanca. No, sale buena para regar, finalmente. ¿Puedo regar yo? Dale. A ver, ya voy a intentar. Bueno, ahí se puede ver que sale clara para regar. Sí. Y no tiene mal olor. ¿Verdad? Es como agua nomás. Sí. ¿Y esto podría ir, por ejemplo, a un riego automático? Sí, eso es lo que estamos pensando con la salida que tiene ahí, poner un riego con goteo, y ese sería nuestro próximo proyecto. En el Colegio Cordillera asisten cerca de 850 estudiantes. Según los registros del propio establecimiento, se pierden aproximadamente 280 litros de agua al día en un baño como este.
Pero Ignacio y Ricardo trabajaron para darle una segunda oportunidad a estas llamadas aguas grises. Pero principalmente nosotros hicimos como este orden de los decantadores en altura para que fuera cayendo por medio de la gravedad y juntarlo en un bidón más grande para que saliera con una bomba para poder regar las plantas. ¿Cómo fue para ustedes ver este decantador ya instalado y funcionando? No, fue un gran orgullo porque después de un año de haber trabajado con gran esfuerzo fue impactante como verlo como en la vida real, porque es importante también cuidar el agua y que se implementen estas acciones es clave para el futuro principalmente. Aunque uno lo vea tan difícil y complejo, no es tan difícil como parece. Uno lo piensa al hacerlo, un dibujo, y dice cómo vamos a hacer esto en verdad, pero finalmente resultó muy bien y verlo funcionar fue un gran éxito para nosotros. Darle un nuevo uso a las aguas grises y evitar el desperdicio de las aguas son parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6. Este es garantizar la disponibilidad del agua y la gestión sostenible y el saneamiento para todos. ¿Y cómo se sienten al saber de que cuando ustedes egresen de este colegio va a quedar aquí su decantador? Se siente muy bien, ya que el colegio dio mucho por nosotros y nosotros también podríamos dejar algo, una huella de nosotros en este colegio. Entonces se siente muy bien dejar algo que puede servir para el colegio y para el medio ambiente. Nosotros, cuando nos presentaron este proyecto, pensamos, uy, qué difícil va a ser hacer un proyecto que pueda cambiar un poco la sustentabilidad. Y al final nos dimos cuenta de que era mucho más sencillo de lo que uno pensaba, que simplemente por densidades uno puede reutilizar el agua. Entonces, ese es el llamado, que no es tan difícil hacerlo y que está al alcance de cualquiera. No olvidemos que todos podemos contribuir al cuidado del agua. Optemos por duchas más cortas, no dejemos la llave corriendo cuando nos lavamos los dientes y tomemos el ejemplo de estos estudiantes que nos demostraron que podemos reutilizar las llamadas aguas grises. Oye, qué importante y qué importante el tema que eligieron tratar estos estudiantes del colegio, ya que el agua es un recurso limitado y que sin ella nosotros no podríamos existir. Entonces me parece genial que ellos se preocupen por cuidarla y darle un segundo uso. ¿Y a ti, Domi, qué te parece? Sí, yo encuentro que además, primero la preocupación, como decías tú, de querer aportar para que el colegio ya no malgaste el agua, pero también la dedicación y también como concentrarse tanto para generar un mecanismo que limpie el agua, porque yo tengo entendido que no todos los establecimientos lo tienen instalado y que también yo creo que es muy difícil hacer que uno limpie el agua que uno está ocupando, porque uno veía en la nota y claro, tienen un sistema con tubos que limpian el agua, entonces yo creo que eso igual es como de admirar. Sí, es súper importante lo que eligieron como tratar y ayudar a su colegio y también ayudar a la comunidad, que al final terminaba después esa agua devolviéndose hacia las plantas, hacia la tierra, los árboles que tenían en el mismo colegio. Oye, Domi, el deporte no puede faltar en nuestro programa y hoy tenemos una nota sobre una gran disciplina. Tomás fue hasta el Estadio Nacional y compartió con un deportista que practica la natación artística. ¿Cómo le fue? Veamos la nota. El 21 de junio inició el Campeonato Nacional de la Natación Artística, aquí en el Estadio Nacional. Y en este evento compiten jóvenes y adultos de todo Chile. ¿Hace cuánto que practicas la natación artística? Yo desde hace 4 años. ¿Y tú? Hace 2. ¿Y qué es lo más desafiante de este deporte? Aguantar la respiración bajo el agua. Tienen que practicar muchas veces al día. ¿Cuántas horas practicas? Como 4, 3. Wow, mucho. Y es como todos los días, una vez a la semana. 5 veces a la semana. 5 veces a la semana. A mí me encanta nadar desde que era chica y como me gusta como que sea en equipo. Me gusta como el equipo que tenemos, creo que nos apoyamos como entre todas y también como ver cómo son el resto, cómo practican y se puede ver como y ganar experiencia viendo al resto. Este año en el Campeonato de Natación Artística se inscribieron más de 40 jóvenes. Participarán deportistas de los 9 años en adelante en las siguientes modalidades: individual, dueto y en equipo.
Paola París, coordinadora de la natación artística de la Federación Chilena en los Deportes Acuáticos, nos contará más sobre este deporte y también sobre esta competencia. ¿Cómo uno puede saber cuando, por ejemplo, una nadadora o un nadador gana? Mira, una competencia de natación artística se divide en dos partes. Una parte técnica, que es la figura, y vale el 50%. Cada deportista hace 2 figuras en el agua. Usan un traje de baño negro, una gorra blanca y pueden usar lentes. Y esos hacen la figura en la piscina. Y la otra es una parte de rutina, que es la con música, donde ellos se jalean el pelo, se ponen su traje más producido, y eso vale un 50%. Se suman los 2 puntajes y eso te da el resultado final que da la medalla. Para ustedes, ¿qué es lo más difícil de la natación artística? Los bailes. Los bailes, porque tienen como que hacer figuras. ¿Y cuál es su sueño en la natación artística? Ser súper bueno. ¿Por qué la natación se considera un deporte? Porque tienes que hacer campeonatos y tienes que ir a otros países. ¿Qué invitación le harían para que niños y niñas y adolescentes puedan promoverse a practicar este deporte? Es entretenido, la pasas muy bien, te diviertes mientras haces este deporte. El campeonato finalizó el 23 de junio, pero no se preocupen porque el 10 de agosto el campeonato nacional Gran Fondo comenzará. Y quién sabe, quizás para ese entonces me puedan tirar un piquero a la piscina. Oye Vicente, yo encuentro muy entretenida esta nota porque interactuar con el agua también hace que uno tenga como la libertad de poder expresarse con ella y además, como decían, hacer campeonatos, hacer piruetas, como diferentes tipos de, no sé, bailes en el agua que te puede hacer ganar medallas y viajar a otros países. Yo encuentro que es súper entretenido. Oye, sí, Domi, yo, como tú dices, es súper entretenido, pero yo había escuchado súper poco de este deporte y ahora que lo pude ver lo encuentro pero maravilloso. Sí. Yo encuentro que debe ser súper difícil porque hablaban que tenían que tener mucha coordinación en equipo, tenían que entrenar 5 veces a la semana y más o menos 3 horas. Yo creo que igual debe cansar y debe ser mucho de ejercicio físico. Y llegamos al final de nuestro programa, que tuvo una gran variedad de contenidos interesantes y sobre todo mucha diversión. Los invitamos a que nos sintonicen el próximo jueves a las 20 horas cuando nos volvamos a decir ¿qué sucede?